Exacto. ¿Qué ven ahí? No, no es de pulmón. Es del cuello. Exactamente. ¿Qué acabaste de decir? Está un lápiz. ¿Y qué implica la forma del lápiz? ¿Qué es aquí? Tiene un grupo, tiene una laringitis aguda. Si tiene una laringitis aguda es porque hay edema de la laringe. Y si tiene edema de la laringe, ¿qué medicamento le voy a dar? No broncodilatador. Recuerden que estamos en la laringe. La laringe no hay músculos. Traumel 1. ¿Y cuál otro sirve para corregir edema? Inflamación. ¿Qué tienen aquí? Está más difícil, pero este es otro caso de laringitis. Ya no se ve tan claramente la línea del lápiz y desde el punto de vista clínico, la historia es más importante que otra cosa. Tos perruna asociada a disfonía es una laringitis. Tos perruna sin disfonía no es laringitis. Esta es una paciente mía que me mandó la foto, se la pedí cuando tuviera crisis de qué hacer en caso de una laringitis aguda. Uno muchas veces no tiene el Infomiosol o el Traumel en la casa, pero tienen que hacer algo, o se van para la clínica, pero cuando llegan a la clínica muchas veces esto ocurre por la noche, simplemente, yo le juro, doctor, que cuando yo salí de la casa, estaba tosiendo como una foca, pero ya está bien. El frío de la noche, cuando llegan, ya posiblemente lo encuentran de esta manera. Entonces, el ponerlos a respirar aire frío del congelador o del refrigerador, les ayuda notablemente. Si después de 20 minutos no logran un resultado, para la clínica. El Traumel, medicamento muy útil, y el Infomiosol. Ahora metámonos dentro de la nariz. Resfriado común, los niños tienen de 6 a 8 resfriados por año, 10 a 15% tienen 2 infecciones al año, los adultos solamente 2 o 3, y los niños que asisten a guarderías pueden tener incluso un resfriado por mes. ¿Cuáles son los agentes más importantes? Los rinovirus, el más frecuente de todos. El segundo es el coronavirus, y todos los que ustedes ven en tonalidad más clara también producen resfriado, pero mucho menos que lo que produciría el rinovirus. Entonces, de ahí a que tengamos que estar vacunando contra la influenza, creyendo que con eso vamos a realmente producir un control de los resfriados, es una cosa que es totalmente falsa. Ahora, paciente que tenga cardiopatía crónica, paciente que tenga enfermedad pulmonar crónica, paciente que tenga nefropatía crónica, paciente que sea prematuro o que haya tenido infecciones con virus respiratorios sincitial previamente, que sea desnutrido o que tenga una inmunodeficiencia adquirida o una inmunodeficiencia congénita, sí lo deben vacunar con la vacuna contra la influenza. Los otros depende del caso clínico de donde estén y del nivel de contagio que puedan tener. Pero realmente, como dice la Asociación Americana de Pediatría, todos los niños mayores de 6 meses deben ser vacunados contra la influenza. Yo personalmente discrepo de esa opinión y creo que muchos neumólogos también opinan como yo y muchos inmunólogos también opinan. Entonces, pero eso es una cosa que es controversial y depende mucho de las políticas nacionales en cuanto a la aplicación. No hagan nada que vaya en contra de la ley del sitio donde ustedes viven. Si es obligatorio vacunar, es mejor que lo hagan, porque aunque defendamos al niño, nosotros podemos estar generando un problema muy grave, o para el niño o para ustedes mismos a futuro. Y por defender a un niño ustedes se pueden ir a la cárcel. Entonces tengan mucho cuidado con eso, pero lo ideal es que esa vacuna no la coloquen, sino en los casos que sea totalmente indicado. Enfermedades que asemejan un resfriado común: la rinitis, el cuerpo extraño, la sinusitis, la estreptococosis, la tosferina y la sífilis congénita. Ojo con la sífilis congénita, se les puede escapar. Las mayores causas de crisis sibilantes en niños son precipitadas por rinovirus. Ya vimos que era la causa más frecuente de resfriados, y por ser la causa más frecuente de resfriados también genera patología desde el punto de vista respiratorio inferior, es decir, crisis asmáticas. La mayoría de las crisis asmáticas en los niños producen una asma no alérgica. Esa asma no alérgica se trata igual que un asma común y corriente, pero ya sabemos que no es una patología alérgica y apenas pasen las infecciones de la primera infancia, es decir, 5 o 6 años, ya este niño no va a tener nuevamente crisis y simplemente ya le vamos a decir, el niño se mejoró del asma. No, se mejoró solito, no por lo que nosotros lo hicimos, sino porque ya no tiene tanta cantidad de infecciones. Fiebre, es leve,
y generalmente no tiene ninguna recomendación de utilizar antipiréticos. Cuando ustedes utilizan antipiréticos, ¿cuál es el que más utilizan? Paracetamol o acetaminofén. ¿Qué me cuentan o qué me dicen si les digo que el paracetamol impide que el sistema inmune produzca reconocimiento por parte del rinovirus, que va a generar con esa falta de no reconocimiento una infección a repetición simplemente por el solo hecho de dar acetaminofén? Y no hablemos del aspecto tóxico a nivel hepático del acetaminofén, sino del efecto que tiene el acetaminofén sobre el sistema inmune. Hace que una de las proteínas del rinovirus no sea reconocido por el sistema inmune y por lo tanto las infecciones se vuelven a repetición. Obstrucción nasal, descongestionantes nasales. La oximetazoline es un producto que se puede utilizar, no genera mayor problema siempre y cuando no pase de 3 o 4 días. Los descongestionantes por vía oral no se deben utilizar. Los analgésicos suaves tipo acetaminofén o paracetamol solamente si hay cefalea o si hay dolores musculares, de lo contrario no. Ya ven ustedes lo que hace el acetaminofén. Obstrucción nasal, descongestionantes orales, no utilizarlos. Antihistamínicos, son muy útiles los antihistamínicos en los resfriados, ¿cierto? No, para nada, y sin embargo casi todos los médicos los utilizan, y en eso sí me salgo porque yo no utilizo los antihistamínicos en los resfriados. De hecho, en sinusitis, en crisis asmáticas y en patología de resfriados están totalmente contraindicados, y también en el manejo de la tos que se produce con una infección respiratoria aguda también están contraindicados. No los utilicen, son malos efectos secundarios. Hierbas medicinales chinas. Los estudios, aquí ustedes lo ven en la bibliografía que hay en la parte baja, acortan la fase sintomática en pacientes con resfriados común. Desafortunadamente no se consiguen, y si se consiguen, uno hablar de Mawan, Chimpung, Paran, Tatan, Pawan, no sabemos los nombres. Son dificilísimos de pronunciar y no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que pasa con ellas. La quinasia no es útil en los resfriados en niños, sí lo es en adultos. En los niños no es útil, pero una cosa es cuando yo tengo un resfriado o una enfermedad respiratoria de tipo viral. Cuando es una enfermedad que ya no es un resfriado, si yo tengo bacterias, no estoy hablando de resfriados, ahí sí es útil en los niños. Ajo podría disminuir los brotes del resfriado común, pero se necesitan más estudios. Está referenciado. La vitamina C no es útil para prevenir resfriados, pero sí es útil para tratar un resfriado cuando está en la fase aguda. Ahí sí lo deben utilizar. Zinc. Este medicamento o este producto es de los productos que yo más quiero en mi consulta. El sulfato de zinc, que lo tienen de muchas marcas, está demostrado que la función de la proteasa del rinovirus es inhibida por la utilización del zinc. El sulfato de zinc realmente ayuda mucho, sobre todo para los niños que están empezando en el jardín, 2 meses sí, 1 mes no, 2 meses sí, 1 mes no, a mitad de dosis de las que se utiliza para la enfermedad diarreica. Efecto protector y reparador de mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que en enfermedad diarreica ya está perfectamente indicada la utilización del zinc para ayudar a corregir o a reparar la mucosa intestinal para que el niño se mejore más rápido. Este medicamento, el sulfato de zinc y el ácido fólico, hacen que la mucosa, que usualmente se repara en 4 días, al igual que cualquier tejido de alta reparación, como es el tracto gastrointestinal, como lo es el árbol genitourinario, como es el árbol bronquial o como es la piel, los niños que estén utilizando este tipo de medicamento se van a mejorar más rápido. Ácido fólico 1 miligramo y zinc, en sulfato de zinc, o 2,5 o 5 o 7,5 centímetros diarios durante 2 meses, es una medida muy útil para ayudar a reparación. En dermatitis atópica sí que es útil, les doy ese tip, muy bueno. Antihistamínicos no alivian la congestión, pero sí producen depresión del sistema nervioso central, efectos raros, espasmos, convulsiones, agresividad, dificultad respiratoria, síndrome anticolinérgico central y encefalopatía tóxica. Entonces, si lo van a utilizar, que sea de 3ª generación,
no de segunda ni de primera, y nunca lo envíen más allá de 1 o 2 semanas, que hay patologías que definitivamente uno las tiene que utilizar, pero procuren no hacerlo. Cetiricina, entre 1 y 2% presenta somnolencia, mareo y cefalea. Entre 1 y 10 por 1000, agitación y parestesias. Los niños muy inquietos, acuérdense de eso, muchas veces puede ser por los medicamentos que está tomando y no porque realmente tenga un déficit de atención con hiperactividad o que tenga alguna otra cosa. Pero muchas veces no preguntamos qué medicamento está tomando el niño. Este y el Montelukast son de los medicamentos que más produce alteraciones del comportamiento de los niños, alteraciones del sueño, trastornos de despertares, pesadillas, alucinaciones y sonambulismo. Y otras cosas que después les voy a mostrar. Infrecuentes, depresión, alucinaciones, insomnio, agresividad, síncope, alteraciones del gusto, tics y convulsiones. Pero miren otra cosa. A ustedes ven estos dos productos que están en color café, para hidroxibenzoato de metilo y para hidroxibenzoato de propilo. Estos productos los tiene como aditivos o como excipientes el jarabe de cetiricina de cualquiera de las marcas. Cuando se combina, puede producir con otros productos, puede producir riesgo de alergias, epilepsia y su acumulación es cancerígena, especialmente si se mezclan con sulfitos y muchos de los productos de panificación, muchos de los productos industriales que hay para niños tienen sulfitos, la cerveza tiene sulfitos, el vino tiene sulfitos, aunque eso no lo utilizamos en los niños, pero se producen efectos de alergias, epilepsia, alteraciones neurológicas y cuando se combinan también con la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que es el E300, se libera el benceno de esa partícula que viene a ser cancerígeno. ¿Conocían ese dato? Hay una página que se llama Medicine, con doble Z. En Medicine está casi todos los medicamentos, es una página muy interesante y ahí les muestran a ustedes todos los excipientes. Una vez que ustedes lean los excipientes o lean la molécula, váyanse en aditivosalimentarios.com, que es otra página, y buscan ese producto en forma específica en esa página. Ahí les van a decir qué nivel de toxicidad tiene, si no tiene ninguna, si es leve, si es moderada o si es severa. Buscándolos de esa manera encuentran ustedes los datos, pero ninguno de los elementos producidos en farmacología presenta ese tipo de reacción. Entonces, no les dicen, no hablan absolutamente nada. Ahí lo van a encontrar. Entonces, empecemos a echar humo y metámonos dentro del campo del engistol. El engistol, sulfur y benzetoxicourondinaria. Para mí, este y el Grip Gel son los mejores medicamentos antivirales, pero lejos por encima de cualquier otro producto de la medicina convencional o de la medicina bioreguladora. Para mí no hay mejor producto que un niño que empiece con un resfriado y empiecen a utilizar esto según la severidad del resfriado, o cada 2, o cada 3, o cada 4, o cada 8 horas, dependiendo de qué tan mal ven ustedes este pacientico, y les acorta notablemente el tiempo del resfriado. Muy buen producto. Y no solamente para eso, sino para otras enfermedades de tipo viral. Es que eso no tiene estudios, ¿no? Los estudios se los puedo dejar aquí y con todos los estudios que hay para esto los puedo dejar con Wilfrido para que ustedes los puedan tener todos. Sin embargo, por internet también los pueden encontrar sin ningún problema. Mírenlos, se los paso. Engistol reduce la aparición de la inflamación respiratoria inducida por el virus respiratorio sincitial experimental en ratones mediante la modulación de la capacidad fagocítica de macrófagos. Es decir, no solamente es el interferón gamma producido por los monocitos, también produce por los macrófagos capacidad fagocitaria aumentada. Efectos inmunomoduladores de un compuesto homeopático antiviral comercial en ratones, desafío antes y posterior a la vacuna de la influenza. Por sí solo no altera la inmunidad. Tras el desafío con la vacuna H5N1, el engistol redujo la relación de CD4-CD8, redujo las citoquinas inflamatorias y los títulos de IgG anti-H5N1 se incrementaron notablemente cuando se utiliza la vacuna del engistol. Con eso potencian el efecto inmune y disminuyen los efectos secundarios de la vacuna. Grip y engistol inhiben la replicación de una variedad de virus respiratorios. Ambos medicamentos estimulan la liberación de interferón gamma
en diferentes sistemas celulares. La actividad antiviral la dan los dos. Una preparación homeopática compleja para el tratamiento sintomático de las infecciones respiratorias superiores asociadas con el resfriado común, un estudio observacional que dice: este tratamiento homeopático puede ser un componente útil de una terapia sintomática integrada para el resfriado común. Ahí están todas las bibliografías, que no son solamente revistas desde el punto de vista bioregulador, sino desde el punto de vista de la medicina clásica, y en esas diferentes revistas está publicado esto. En este caso, la revista Explore. Efectos de la preparación homeopática de Engistol sobre la producción de interferón gamma por linfocitos T humanos. Todas las concentraciones de Engistol aumentaron significativamente el porcentaje de linfocitos productores de interferón desde una media de 20.9, más o menos 10.5, a más de 24%. Es decir, bastante. Análisis in vitro. Otra efectividad contra los diferentes virus que ustedes ven ahí: adenovirus, herpes simplex, virus respiratorio sincitial y rinovirus humano. Grip-Gel, Eupatoриum, es un medicamento homeopático que se utiliza en casi todas las patologías respiratorias. Aconitum cuando hay fiebre, Brionia alba cuando hay alteraciones desde el punto de vista de las serosas, tanto a nivel de pleura como a nivel de peritoneo. Medicamento muy bueno. Fósforo cuando hay toxicidad a nivel hepático, y la quesis cuando hay irritabilidad. Grip-Gel es un medicamento muy útil también. Yo lo utilizo más cuando hay enfermedades desde el punto de vista respiratorio que se parecen, aunque no sean, a la sintomatología que da la influenza, el virus de la influenza, sean por influenza o sean por un resfriado convencional. Comparación con el Grip-Gel. Miren las comparaciones, todos tienen una acción muy similar, pero según el espectro de acción de cada uno de ellos o la combinación de ellos se pueden utilizar. No es para hablar bien o mal de cada uno de ellos, sino que cada uno tiene una acción muy útil. El Euformin ya se le han encontrado otras acciones que son respecto a la utilización en las vesículas del herpes zóster. Cuando se utiliza el spray en las vesículas de herpes zóster, tiene un efecto antiviral notable, de modo que es una terapia que la pueden utilizar. Y para inhibir la degranulación en mastocitos, cuando ustedes tienen un paciente con problemas alérgicos por degranulación, como ocurre en enfermedad alérgica intestinal o como ocurre en el síndrome de intestino irritable, produce este tipo de cosas. Entonces, cerremos el pico y veremos otro paciente. ¿Está sano o está enfermo? Está enfermito. Tiene muchos infiltrados de tipo intersticial, aparentemente hay condensación bivasal y hay aplanamiento de los diafragmas. Este es un chico que tiene 6 meses, está taquipnéico con fiebre, y uno tiene que pensar en qué patología. En una neumonía, pero ¿por qué virus? Virus sincitial respiratorio, una patología de una neumonía secundario a una bronquiolitis. Y mírenlo cómo estaba al día siguiente. Totalmente comprometido. ¿Cuál es la fisiopatología de la bronquiolitis? Entonces tenemos las infecciones virales que hacen que haya un infiltrado linfocitario a nivel de los bronquios, que haya una necrosis del epitelio respiratorio, que haya unos tapones mucosos y que haya un edema. Con esto, ¿qué suponen? ¿Qué medicamentos se deberían utilizar para el caso de bronquiolitis? Tartefedrel para el cuadro de la tos, pero infiltrado linfocitario, ¿cuál? Linfomiosot, que también ayuda en el caso de un edema. Aquí tenemos una necrosis del epitelio respiratorio, proceso inflamatorio, Traumel. Tapones mucosos, mucosa compositum. Entonces, y Espascoprel queda interrogado, porque acuerden que aquí no hay tanto músculo. Entonces el Espascoprel es más útil para un proceso de obstrucción bronquial secundario a un espasmo bronquial como tal, pero en algunos casos podría ser útil si el paciente, además de tener su cuadro de bronquiolitis, fuera también un niño asmático. Entonces, y a veces eso no es fácil de distinguir. Entonces el Espascoprel se los dejo interrogado. Ya tienen 5 medicamentos a utilizar en caso de bronquiolitis. ¿Qué produce esto? Obstrucción total o parcial de los bronquiolos, hiperinsuflación, atelectasias, alteración del BQ y finalmente genera una hipoxemia. Esta es la fisiopatología de una bronquiolitis. ¿Cuál es el tratamiento?
Oxígeno, control térmico, hidratación, alimentación, terapia respiratoria, posición en la cama. Los broncodilatadores, muy dudosos, generalmente no se utilizan. A veces el bromuro de hipratropio podría ser útil, pero no, la respuesta es mínima o nula. Corticoides no son útiles. La mezcla de solución salina anteriormente se consideraba, ya realmente no se ha visto la utilidad práctica, al igual que la adrenalina. Los anticuerpos monoclonales tipo palivizumab se utilizan si el niño es prematuro, menor de 34 semanas, como preventivo en 3 dosis para que haya anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial. Y el tratamiento en Gistol y grip, Euphorbium compositum y Spascuprel interrogado, como lo mencionaron ahora. Traumel en caso de fiebre aguda y de proceso inflamatorio, Tartafedrel y Bronchialis para la tos, y de tratamiento de continuación, como los que ustedes mencionaron. Si el paciente está muy agudo o está muy comprometido, les agregamos también el coenzime compositum. Toda la patología que requiera de mejoramiento de la función de hígado, no se olviden del ubiquinón y del coenzime. Este es el broncalis, el tartafedrel, y miren el tartafedrel lo que tiene. El componente básico que está a la D3 es el Illicium verum, que es el anís estrellado. ¿Por qué es útil este producto? Y miren lo útil que es y lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí se saca el ácido chiquímico, que es la materia en esos casos. También tiene la ipecacuana. Ipecacuana en medicamentos homeopáticos se da cuando hay una tos emetizante. Los casos de tos emetizante se tratan con este producto. Y es una planta al borde del camino que te hace sentir enfermo. Y también tiene otro producto que no les va a gustar a ustedes, que es la Blata orientalis, que es la cucaracha de la India. Entonces nosotros cuando tomamos tartafedrel estamos tomando cucaracha. Spascuprel. Este es un producto muy bonito que se llama Drosera. Esta es la planta carnívora. Niño de 3 años con resfriado y fiebre durante 3 días. ¿Qué tiene? Aquí en esta parte, del lado derecho, se le ve toda la curva característica de un derrame pleural. ¿Qué medicamento le van a dar a este paciente? Antibióticos, punción pleural, drenaje tubatórax, cirugía con microdrenaje. No se queden tratándolo y mientras tanto le van dando Traumel y Equinacia, pero este paciente es para referirlo inmediatamente porque si no se les va a complicar. Entonces recuerden de ser decisivos en ese tipo de cosas. No se pongan a hacer cosas raras porque este paciente se les complica y se les muere. Derrame pleural. Varón de 14 años con tos, fiebre de 4 días de evolución. ¿Qué tiene? No tiene derrame, pero sí tiene algo parecido. Una condensación neumónica en el lóbulo inferior del lado derecho. La opacidad está en la parte posterior y por eso sé que es del lado derecho. Resfriado de 5 días de evolución, al 5.º día tos marcada que no mejora con inhaladores y con nebulización. ¿Qué característica ven ustedes en este paciente? ¿Cómo está el corazón? ¿Se ve bien la silueta? Esto es lo que se llama típicamente el corazón peludo. ¿Y el corazón peludo lo da qué? La tosferina. Esta es la radiografía típica de un paciente con tosferina. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? Tartafedrel y Bronchialis le ayudan mucho. Un antitusivo en este caso particular sí sería muy útil y desde el punto de vista clínico ya descubrimos que es tosferina, hay que darle antibiótico, sin lugar a dudas. Infección respiratoria bacteriana, equinacia, síntomas generales Euphorbium y linfomiosot, fiebre aguda está el Traumel, tos, Tartafedrel y Bronchialis. Estos son los diferentes síntomas que tienen y recuerden que la tos de un niño puede perfectamente durar hasta 2 a 3 semanas después de un resfriado. No es importante darles alguna otra cosa, es muy importante explicarles a los papás, pero nada más. Rinitis aguda, rinitis alérgica. Estos son los síntomas, son muy comunes. ¿Por qué se producen?
porque hay contacto, porque hay inyección, porque hay ingestión o inhalación, y estos son los alérgenos más frecuentes. ¿Ustedes a un niño con rinitis alérgica le regalarían un gato o un perro? Yo sí, yo no. Yo diría, depende, regalen el gato. Y si le dan el gato y el gato le desemboca en enfermedad alérgica más significativa de la que tenía, ese gato le está haciendo daño y hay que retirarlo, lo mismo el perrito. Pero muchas veces las mascotas, cuando están durante el embarazo de la mamá o durante el primer año del nacido del bebé, aunque el bebé tenga reacción alérgica, es protector a 5 o a 6 años del cuadro atópico o de un cuadro asmático. Entonces, no aíslen a los niños, manténganlos en contacto con la naturaleza. El ambiente semiaséptico, el ambiente de la teoría de la hipótesis de la higiene, realmente va en contravía de un fenotipo alérgico. Extracto de ortiga no se debe utilizar nunca en menores de 2 años, pero es de los productos muy buenos. Inactiva el receptor de H1, es decir, es antihistamínico. Inhibe la producción de prostaglandina D2, que es proinflamatoria. Es regulador de la degranulación, entonces mejora los ojos llorosos, mejoran los estornudos y mejora el prurito nasal. Y además de eso es inhibidor de la COX-1 y de la COX-2. Es un mejorador notable del estado clínico alérgico de los niños. Pero recuerde que si inhibe el COX-1 y el COX-2, me deja activo la 5-lipoxigenasa y por lo tanto la enfermedad alérgica en cuanto a poder precipitar un cuadro asmático se puede agravar con la ortiga. 1 de cada 20 niños puede producir dermatitis atópica, puede producir urticaria o puede producir crisis asmática, y eso hay que advertírselo a los pacientes. Los inhaladores esteroidales son mucho mejores y menos tóxicos que cualquier antihistamínico. Si los van a utilizar acompañados con medicina bioreguladora, lo pueden hacer sin ningún problema. Esta recomendación la hacen incluso desde Alemania en los médicos de GEL Alemania. Entonces es una cosa que lo podrían utilizar, pero bien utilizado y como segunda opción, no como primera opción. No son efectivos para tratar los síntomas oculares, pero sí para los de rinitis alérgica, sobre todo la estacional. Antihistamínicos orales controlan los síntomas que producen prurito, estornudos, rinorrea de galina y algunos síntomas oculares, pero muy poco efecto en la inflamación y en la congestión nasal. Si la sensación principal es sensación de nariz tapada, ni los utilicen porque no les va a servir. No deben ser recomendadas como tratamiento empírico para los niños con tos crónica. Euphorbium compositum, utilícelo tanto como sea necesario, pero si notan que ustedes ven alguna cosa que no vaya mejorando, inmediatamente tienen que reevaluar el tratamiento. Rinitis alérgica, en un preparado nasal le agregan mucosa, euphorbium, linfomiosot y traumel. Ustedes aquí en este momento no tienen el euphorbium en ampollas, como no lo tienen, utilicen el spray nasal, pero nosotros sí lo tenemos aquí en Colombia en ampollas. Manejo bioregulador de la sinusitis, ¿cómo vamos en tiempo? Aquí ustedes ven un paciente que tiene una rinitis crónica, una rinosinusitis crónica a nivel de senos maxilares y tiene una agudización en el seno maxilar del lado izquierdo con nivel hidroaéreo. Esta es una condición inflamatoria que generalmente es de origen viral. La gran mayoría de las sinusitis, cuando ustedes vean un resfriado, en todo resfriado hay sinusitis, y si ustedes le toman un TAC, una tomografía axial computarizada, en ese momento van a ver que está totalmente lleno de mucosidad a nivel de los senos paranasales. Entonces, no necesariamente el que uno vea en una radiografía que esté alterada los senos paranasales significa que realmente hay una sinusitis. Si ya esta pasa de 7 a 10 días y el niño en vez de mejorar está empeorando, en ese caso podría tratarse de una sobreinfección a una rinosinusitis viral por parte de una bacteria característica del árbol respiratorio nasal superior o respiratorio superior, y desde el punto de vista clínico ahí podrían ustedes utilizar o no un antibiótico. Pero una de las recomendaciones que dice uno de los textos que van a ver ahora es que si ustedes tienen una sinusitis y hacen el diagnóstico ya en un paciente, espérense por lo menos 3 días más antes de empezar el antibiótico. Procedan con medicina bioreguladora, pero dense ese plazo, revíselo 3 días después, y muchas veces, del orden del 80%, el paciente es capaz de mejorar solo sin la participación de ningún antibiótico. ¿El antibiótico por qué es peligroso o no?
estamos dañando tanto la flora intestinal y haciendo tanto daño con la toxicidad inherente al medicamento antibiótico en sí, que realmente estamos deteriorando la función a largo plazo de toda nuestra integridad en la vida de adultos o en la vida de viejitos. ¿Cómo? Sí, mucho. La infección bacteriana es secundaria, exacerbación de crisis asmática, ahí sí tienen que tener mucho cuidado y también lo tienen que diferenciar con un cuerpo extraño. A veces no los identifican fácil. Yo tuve un paciente que le diagnostiqué una hipertrofia de adenoides, el niño tenía una rinosinusitis recidivante, después de revisarlo bien no encontramos nada especial, tenía rinorrea purulenta por las dos fosas nasales, casi siempre cuando está clásicamente descrito que cuando es unilateral la rinorrea, ahí uno debe pensar siempre en un cuerpo extraño atrapado. La rinorrea era bilateral, se la mandé a un otorrino porque ya definitivamente la situación era refractaria al tratamiento antibiótico, refractaria al tratamiento que le habían instaurado y no mejoraba. Le tomé la radiografía, tenía una obstrucción del 95% por parte de las adenoides y este paciente lo revisó el otorrino y obviamente lo programó para cirugía. En la cirugía le encontró un frijol totalmente podrido por la fosa nasal derecha. Ni él ni yo se lo identificaron cuando le hicieron el examen. Era unilateral y la rinorrea era bilateral. Lo que olía eso era horrible. Y yo creo que más que el ser unilateral o no, es lo que huele. Un cuadro de un cuerpo extraño es realmente apestoso, realmente huele muy muy feo y no el famoso olor a gripa o olor a una secreción nasal que tenga otras condiciones. Entonces tengan en cuenta eso también. Las infecciones virales generan mucha cantidad de recetas de antibiótico, sobre todo cuando es visitado por los servicios de urgencia de ambulancia en la noche y lo ven con lo examinan con linternas que estén con baja potencia o con un otoscopio que tenga una luz amarillenta. Casi siempre el tímpano se va a ver de color rojo y el tímpano rojo es igual a antibiótico. Ustedes lo revisan al día siguiente con más luz y con más tranquilidad y el oído se calmó curiosamente sin haber comprado el antibiótico en cuestión de 4 horas. ¿Cómo es posible que eso cambie? Eso no es posible. Entonces esperen y sean un poquito dadivosos con el no administrar antibióticos sin realmente haber una necesidad. ¿Por qué hay complicaciones? Porque en la casa los papás fuman, o la abuelita fuma y es la que lo cuida. Antecedentes genéticos. Hay predisposición de algunas enfermedades que son genéticas y que predisponen realmente a desarrollar sinusitis. El síndrome de Down son niños que frecuentemente hacen cuadros rinosinusales y hay otras también, el síndrome de Pierre-Robin y todas las alteraciones maxilofaciales. Alteraciones del sistema inmune, especialmente la alteración de la inmunoglobulina A secretora o el déficit específico de inmunoglobulina A, que es la inmunodeficiencia más frecuente en los niños, genera este tipo de cosas. Alteraciones de las barreras anatómicas, es otro, y los biofilmes bacterianos. Los biofilmes, ¿dónde se hacen principalmente? En las adenoides. Un paciente que haya recibido muchos antibióticos, las bacterias se infiltran dentro de las adenoides y allá generan una muralla de hormigón armado en la cual no les llega ningún tipo de antibiótico y por más que hagan cosas no van a solucionar nada hasta que se haga el raspado completo o la extracción de las adenoides. Y a veces eso es lo único que hay que hacer definitivamente. Los biofilmes son un enemigo número 1, excepto para una sustancia que es azucarada y que no se descompone a medio ambiente, que se llama la miel de abeja. La miel de abeja es la única sustancia que a temperatura ambiente no se descompone siendo azucarada. ¿Por qué? Porque tiene como particularidad que es completamente antibacterial y no se descompone. Si no, tendríamos mucha cantidad de intoxicados a todo nivel. La aplicación de miel por vía nasal se podría utilizar y eventualmente podría tener efectos antibacterianos, especialmente contra Pseudomonas y contra Staphylococcus aureus. Y hay 2 mieles que son muy características, que una es la miel que se llama miel manuka, que es de Nueva Zelanda, y la otra es la miel Cidr, que es de Yemen.
Esas dos mieles son las mieles más caras del mundo, pero son las que más efecto inhibidor de Pseudomonas y de Staphylococcus aureus tienen. Las mieles nuestras, en teoría, puede que sean exactamente iguales, pero como no las hemos estudiado, no sabemos si tienen ese efecto o no. Pero yo creo que si es una miel pura, la podríamos utilizar bajo la forma de goticas por vía nasal. Daño no le estamos haciendo. Está perfectamente demostrado que en las heridas, tiempo atrás, las abuelitas utilizaban el ripio de panela o la miel para favorecer el rellenado de la herida y para evitar que las infecciones siguieran utilizándose. ¿Qué problema tienen echar una gotica o dos goticas de miel por vía nasal? Ninguna. Entonces es una terapia que también se las propongo. Vitamina D, lo que les hablaba ahora. La vitamina D favorece la expresión de interleuquina 6, atenúa la expresión de interleuquina 6 y 8, que son proinflamatorias, altera la función de los macrófagos, producción de catelicidina, y disminuye esto en piel, pulmones e intestino. Entonces, al alterarse los macrófagos, la deficiencia de vitamina D favorecería que hubiera mucho más infecciones, porque no hay reconocimiento antigénico por parte de los macrófagos. Ese es uno. La otra, altera la función de los linfocitos T en respuesta a una infección. Participa en la respuesta antibacteriana a los TLR, Toll-like receptors. ¿Y qué hacen estos Toll-like receptors? Son los que están en la pared de los macrófagos y de las superficies epiteliales, y que reconocen la bacteria o el virus como extraña, especialmente el 7 y el 8, y así que al reconocerse ejercen una acción inmune contra él. Y además de eso, como hay alteración de vitamina D, se altera el metabolismo óseo y por lo tanto puede haber resorción de la superficie de los senos paranasales. Entonces miren todo lo que hace la deficiencia de vitamina D a nivel respiratorio. Complicaciones de la sinusitis, siempre ténganlos en cuenta. La fibrosis quística, la disfunción ciliar primaria, la sinusitis fúngica. Y no solamente es el frío, aunque muchas veces decimos, no sé cómo se diga aquí en Ecuador, pero en Colombia se dice el sereno o el chiflón, cuando el niño es expuesto en la noche, después de las 6 de la tarde en adelante, a la corriente de aire en la noche, es la causa más frecuente de infecciones respiratorias o de inflamaciones respiratorias que generan problemas. Aquí, ¿cómo le dicen? ¿O no hay eso? El sereno. Bueno, el sereno, yo creo que nuestros países de Venezuela, Ecuador y Colombia son tal vez la única parte del mundo donde el sereno ataca. En los países estacionarios eso no existe. Y realmente yo viví en Chile y tengo familiares en Alemania y les pregunto sobre el sereno no. Y muchas veces salen sin ningún tipo de problema en la noche con los niños sin abrigarlos y sin taparlos y no les pasa nada. Pero para nosotros el sereno es peligrosísimo. Entonces miren aquí el sereno. Caso clínico. Niña muy enferma desde los 11 meses. 2 hospitalizaciones por neumonía y hace una semana tuvo otra neumonía. O sea que ya van 3, le dieron cefadroxilo como tratamiento. Se hizo el diagnóstico de asma alérgica. Se le diagnostica neumonía, pero se le hizo diagnóstico de asma. No es como muy religiosa la situación. Salbutamol, beclometasona, y ya había recibido hasta ahora Veroval, Montelukast, fluticasona y mometasona como tratamiento. Antecedentes personales, producto del primer embarazo, 36 semanas de gestación, parto vértice inducido por preeclampsia, 2.160 gramos y 48 centímetros de tamaño, embarazo con exámenes alterados y además miembros inferiores sin evidencia de preeclampsia en ese momento, pero ya al finalizar el embarazo sí la presentó y finalmente eso fue lo que obligó al parto. El parto no tuvo complicaciones, tiroides normal, grupo A positivo. Lactancia materna 3 meses, lactancia artificial con S26 y luego Nampro y Enfagro. Salomé, se le hizo el diagnóstico que ustedes ven ahí en punticos, no se los voy a decir cuál es. También se le hizo el diagnóstico de asma, neumonía, sinusitis, hipertrofia de adenoides, otitis media crónica, sinusitis crónica, dolores abdominales recurrentes, dermatitis atópica y genovalco. Tenía en ese momento creo que 4 años. No, 3 años, sí, casi 4 años. Congestión nasal moderada por hipertrofia de corneta, rinitis alérgica,
le indiqué ya sí tratamiento con medicamentos bioreguladores que acabaran en el cefadroxilo por 5 días más por su cuadro sinusítico, no tenía neumonía, mometasona nasal. Estuvo muy bien la última semana con rinorrea y expectoración verdosa y cefalea. Otorrino le diagnosticó sinusitis crónica, aumento de tamaño de amígdalas y adenoides, efusión en oído medio, ya le habían hecho la adenoidectomía y se le volvieron a crecer, le recetó claritromicina y solicitó pre-test, que fue normal. Control médico, hace un mes adenoidectomía nuevamente con antrostomía, congestión nasal marcada, respiración oral y halitosis severa, le mandé linfomiosot, euforbium compositum y rinosaline con medicamentos bioreguladores. Control médico, mucho mejor clínicamente, el neumólogo inició desmonte de medicación, ya miren que ya tenemos 4 años, 6 meses, ya llevamos 7 meses de tratamiento y ya iba mejorando, continuar con mometasona y montelukast, hospitalizada por sinusitis 11 días antes, ya tenía congestión nasal moderada, le mandaron montelukast, yo le indiqué ortiga, euforbium compositum y la solución nasal, diagnóstico de sinusitis crónica. Se decidió investigar más a fondo el caso porque realmente este caso no estaba mejorando como nosotros quisiéramos y finalmente le mandamos una biopsia de aspirado nasofaringio que demostró, después de muchos exámenes, que tenía una disquinesia ciliar primaria. Esto no les mejora a ustedes con absolutamente nada. El tratamiento para esto es básicamente utilizar sal hipertónica al 7%, solución salina al 7% para hacer lavados en forma permanente o en nebulizaciones y utilizar un producto que es la dornasa alfa. Además de eso, el montelukast le evocó trastornos del comportamiento que mejoraron totalmente al suspenderlo. Nebulizaciones con solución salina y la dornasa alfa. Tratamiento de continuación, antibióticos según crisis. Desde hace 2 años no ha presentado sino una sola crisis de sinusitis, por lo cual se retiró manejo antibiótico, del resto ha estado perfectamente bien. Se le dieron probióticos, tuvieron el tratamiento con dornasa alfa y lo estamos viendo en compañía con un neumólogo en Medellín y yo. La niña va supremamente bien a pesar de tener esa disquinesia ciliar primaria. No ha vuelto a tener ni una sola crisis asmática, no ha vuelto a tener neumonías, no ha vuelto a tener sino esa sinusitis que les digo que la tuvo hace como 7 u 8 meses aproximadamente. Rinosinusitis aguda. Este es el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad. Y básicamente aquí lo que tienen que trabajar es con euforbium, con equinacia, con mucosa compositum y sobre todo si es un paciente que está crónicamente enfermo, pero está haciendo una agudización de esta sinusitis, el tratamiento que le deben utilizar es otro que tiene histamina. ¿Qué producto de los de medicina convencional, de los de medicina bioreguladora, tiene histaminum dentro de sus componentes? Y les voy a recordar lo que les dije al principio. En el hígado se produce alrededor de la semana 11 o la semana 12 la producción de inmunoglobulina E en ese órgano. ¿Cuál era? El hígado. ¿Y cuál es el producto que tiene? Heparcompositum. El heparcompositum es un medicamento que ustedes pueden utilizar en estados alérgicos de base que tengan alteración de cronicidad y que dentro de su proceso patológico haya recibido muchos medicamentos o muchos antibióticos. El hepar es un excelente producto para asociarlo al euforbium, a la mucosa, al linfomiosol o al tramel cuando hay sinusitis o rinitis alérgica o rinosinusitis crónica también. Los biofilmes ya habíamos hablado de ellos. Los rinovirus son los más frecuentes como causantes de estos, y en menor frecuencia está la influenza y el parainfluenza. En el primer mes, los virus son los causantes. Si ya los síntomas respiratorios pasan del mes, tengan lo presente que con seguridad van a encontrar una bacteria que es aerobia y por lo tanto, si es aerobia es sensible a los medicamentos antibióticos, pero antes de eso, ustedes ya deberían estar actuando con otro tipo de medicamentos que ya los mencionaron. Y si ya pasa de 3 meses en adelante, es anaerobio. Ese es más difícil de tratar. Y al ser más difícil de tratar, requiere antibióticos con cobertura para anaerobios si la situación está muy severa. Si no está muy severa, utilicen los medicamentos de medicina bioreguladora, que ya los hablamos.
pero crónicamente. Muy controversial el diagnóstico, muy controversial la terapia, a veces diferenciarla de una infección respiratoria superior o un resfriado, una sinusitis no es fácil, ni para las personas más avesadas. Muchas veces, inclusive siendo otorrino y teniendo la posibilidad de utilizar una nasosinuscopia, desde el punto de vista práctico no se reconoce el diagnóstico y después se complican y ya finalmente el que lo revisa cuando está complicado es el que se lleva el premio. El color del moco no distingue entre una sinusitis crónica o no. Bueno, estamos en el tratamiento, esto se limita en 7 a 10 días, la tos demora un poco más, los tratamientos de los resfriados son generalmente sinusitis viral que ya saben cómo trabajarlo, es recomendable esperar los 3 días, lo que les dije antes, el placebo muestra una mejoría del 14 al 79%, miren la variabilidad de ese porcentaje tan significativo. Entonces, utilizar o no utilizar antibióticos, ya hemos esperado 10 días, pero recuerden que los antibióticos tienen efectos secundarios importantes. Entonces, aquí no se puede tomar una decisión fácil de qué hacer o qué no hacer. No hay evidencia conclusiva de que un antibiótico sea mejor que otro, no se deben utilizar por resistencia al trimestoprim-sulfa, la claritromicina o citromicina, inclusive aunque sean alérgicos, es mejor utilizar de pronto una cefalosporina. Estas son las dosis de antibióticos que se deberían utilizar cuando ya definitivamente tienen que hacer uso antibiótico. ¿Qué no usar en rinosinusitis aguda? Antihistamínicos y descongestionantes. Está claramente definido y ahí está la bibliografía. Revisión de Cochrane metanalítica. ¿Qué se podría utilizar en sinusitis aguda? Mometasona, los esteroides nasales disminuyen la tos y la descarga por nasal. ¿Qué se debería utilizar? Los lavados nasales con solución salina. Esta es la piedra angular del tratamiento. Entonces, aparte de los medicamentos bioreguladores, utilicen el suero salino. Si lo van a hacer, no lo hagan nunca fuerte, sino la instilación de solución salina nasal, pero suavemente en las fosas nasales. No a tratar de barrer el moco con toda la fuerza del mundo, porque eso antes inflama más los senos paranasales, las paredes de nariz y también muchas veces puede llegar a inflamar el oído medio.